Share screen. Buenas noches a todos. Espero que me escuchen, hagan un movimiento con la mano. Disculpen que están todos muteados para que podamos tener en silencio un poco la presentación. Veo rostros amigos acá, lo veo a Daniela Dida. Hola Dani, ¿cómo te va? ¿No es cierto? Lo veo ahí a Esteban. Bueno, tantos otros. Bueno, no veo a todos acá, pero bueno, un gusto que me acompañen. La verdad que bienvenidos a todos. Y bueno, van a ir entrando, así que bueno, vamos a tener esta experiencia. Bueno, lo que vamos a hacer, como tal cual el mensaje de la promoción lo había promocionado, lo había presentado, es tratar de ver de qué manera el pueblo judío atravesó sus catástrofes. Estamos cerca de Tisha B'Av, la comunidad judía entera está teniendo presente sus propias tragedias y las recuerda con servicios religiosos. Nosotros desde Kibun lo vamos a hacer a partir de un análisis lo más profundo que podamos en el tiempo que disponemos, que será más o menos de hora y cuarto. Ese es el tiempo que vamos a utilizar, si Dios quiere. Y lo que vamos a hacer es, no vamos a analizar los eventos históricos, porque como ustedes pueden imaginarse, la cantidad de eventos históricos que hacen a el dolor del pueblo judío en sus martirios, su tortura, la persecución, el antisemitismo, el antijudaísmo, y todo eso son infinitos. O sea, no nos alcanzaría no solamente la hora y cuarto, sino que nos alcanzaría días enteros para poder cubrir todo eso. Pero sí lo que vamos a hacer es, vamos a tratar de analizar cuáles son los pensamientos que el pueblo judío en la vivencia de su persecución y de sus catástrofes abrigaban en sus corazones. Lo primero que podemos decir es que obviamente, de la misma manera que a lo largo de los años y de la historia, desde que el pueblo judío se realizó, desde que el pueblo judío comenzó a existir, es que la vinculación fundamental histórica del pueblo judío tenía que ver con su Dios. Entonces, las cuestiones dolorosas que vivían la vinculaban con cuál era el estado de su vínculo con Dios, cómo comprendían a Dios, cómo entendían a Dios, cómo lo veían a Dios como aquel que castigaba o aquel que perdonaba o aquel que daba oportunidades, y cómo la ley judía, no obstante las catástrofes que se vivían, que eran terribles, lograba a partir de sus líderes mantener al pueblo judío judío. No hay ninguna duda que a partir del análisis de todas estas tragedias que caracterizaron a la historia judía, muchos habrán sido tentados, muchos sin duda, a lo largo de los siglos, de tratar de abandonar, digamos, su propia identidad judía para poder, de alguna forma, para poder salvarse de esa situación. Como ustedes bien saben, en general, la identidad judía no estaba planteada solamente por el propio judío al poder, de alguna manera, definir y plantear y postular su identidad, sino que muchas veces aquellos que los perseguían eran los que dictaminaban si era judío o no, aunque uno quisiera renegarse. O sea que muchas veces el hecho de abandonar la propia identidad no era suficiente. De todas maneras, como a lo largo de los siglos, el concepto de ateísmo, o sea, el abandonar a Dios, era un concepto que casi no existía. Entonces, en general, ¿de qué manera uno se vinculaba o trataba de entender a Dios o cómo veía el origen de su propia catástrofe? Es lo que de alguna manera planteaba o establecía cómo iba a funcionar el judío en función de ese momento particular que estaba viviendo. Vamos a ver desde situaciones de dolor hasta de profunda fe, desde pedidos de perdón hasta enojos con Dios. De alguna manera vamos a poder plantear que el estar enojado con Dios no significa no creer en Él. Esto es importante que lo tengan en cuenta, ya que en definitiva nadie se enoja de verdad con quien no cree que exista. Digamos, la reacción natural espiritual de un individuo frente a la nada es directamente, no prestar atención, es la indiferencia. ¿Qué pienso yo frente a un cubo cúbico que tengo de aire acá? No me es indiferente, no tiene relevancia. Cuando vos estás enojado con alguien, el enojo demanda de vos energía. Y francamente, cuando alguien estaba enojado con Dios, hoy como ayer, como en otros tiempos, llevamos un montón de energía por parte de las personas y esa energía, de alguna manera, sostenía un tipo de fe desde el enojo
que también caracterizaba al pueblo de Israel. Muchas veces en los textos que vamos juntos a visitar, son textos en los cuales se mezcla la dimensión del dolor con la dimensión del enojo y con la dimensión de la esperanza. Y cuando de pronto alguno dice, no puedo estar peleado con mi Dios, no puedo estar peleado con la divinidad, porque yo soy producto de Él, lo que muchas veces hacían era tratar de decir, no, Dios tiene razón, la culpa la tengo yo en función de que, voy a sacar acá una cosita, la culpa la tengo yo en función de que no cumplí con los preceptos, no cumplí con aquello que Dios me ordenó, entonces yo soy culpable. Entonces, bueno, vamos a encontrar las diferencias entre el pueblo judío sufriente, a partir de sus catástrofes, entre asumir una responsabilidad de culpa frente a qué es lo que hizo para que Dios lo castigue, hasta otro grupo de judíos a lo largo de la historia que van a plantear, yo no pequé tanto, no merezco el castigo que Dios me dio. Entonces se van a colocar desde otro lado y van a criticar la divinidad. Y todas estas variables son variables naturales dentro del pueblo judío en su dimensión de sufrimiento y que en realidad acompañaron a nuestros padres, nosotros más contemporáneos en nuestro tiempo, gran parte de esta vivencia que nosotros vamos a narrar a partir de nuestros antepasados, la encontramos muy fuertemente en el tema de la Shoah. No hay tragedia más grande, sobre todo para nosotros contemporáneos de ese evento, que el propio episodio de la Shoah. Como ustedes bien saben, hay quienes salieron de la Shoah con una fe muy fortalecida, hay quienes salieron de la Shoah absolutamente divorciados de Dios y enojados con Él, y hay quienes salieron de esa experiencia respecto de la divinidad, ¿no es cierto?, con una situación de total confusión y dudas profundas de cómo posicionarse frente al Dios de Israel que sus padres, sus abuelos, sus antepasados creyeron fuertemente. Los invito en esto, entonces es una jornada, una trayectoria frente a estos textos. Y bueno, nuevamente gracias por acompañarme, así que bueno, los invito a que comencemos en el análisis de los textos más elocuentes y más conspicuos respecto de lo que estamos hablando. ¿Share screen? Sí. Muy bien. Muy bien, estamos acá. Bueno, ¿cómo atravesó entonces el pueblo judío sus catástrofes? Veamos. Lo primero que encontramos en este caso es lo que se llama el Pacto de Sinai. El Pacto de Sinai, la teología fundante de los hijos de Israel, en realidad planteaba el hecho de que, Dios se vincula con el pueblo de Israel primero a partir del amor. O sea, Dios ama al pueblo de Israel y, por supuesto, el pueblo de Israel ama a Dios. De ahí aquel principio fantástico que nosotros tenemos que plantea, me plantea el hecho de que, por ejemplo, el Shema Israel, ama a tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con todas tus fuerzas, ¿no es cierto? Las leyes que te prescribo hoy grabarás en tu corazón. Exactamente lo que se está planteando es que básicamente nosotros amamos a Dios, es un vínculo de amor. Pero por otra parte, ese vínculo de amor está vinculado también con otra dimensión de la relación con Dios, que es el vínculo del pacto. O sea, Dios se unía con el pueblo de Israel a partir de un pacto. Lo encontramos en el capítulo 19, no está expuesto acá, pero en el capítulo 19 Dios le dice, hijos de Israel, si ustedes van a ser para mí mi pueblo y van a cumplir con mis preceptos y van a seguir mis ordenanzas, entonces van a ser para mí, dice el texto, ahí en el capítulo 19 de Éxodo, van a ser Mamlechet Kohanim y Goy Kadosh. Van a ser un pueblo de sacerdotes y una grey santa. Estos sí cumplen con las partes del pacto, estamos pactando. Ustedes me adoptan como Dios y yo los adopto como pueblo. Pero si no cumplen con el pacto, yo me voy a sentir liberado a no cumplir con el pacto de la misma manera. Entonces, lo que el texto cuenta acá, concretamente, es que dice así. La palabra de Adonai, estoy leyendo el texto ahora,
la palabra de Adonai que vino a Jeremías diciendo, escuchen las palabras de este pacto y hablen a los hombres de Yehudá y a los habitantes de Jerusalén. Así ha dicho Adonai, Dios de Israel, oigan mi voz y hagan conforme a todo lo que yo les mando. Así serán mi pueblo y yo seré su Dios. En las palabras de Jeremías, que es lo que estamos leyendo, Dios está diciendo, muchachos, no se pongan pesados, cumplan con la parte del pacto porque yo puedo volver para atrás. Entonces, cumplan y yo seré su Dios. Para confirmar el juramento que hice a sus padres, esta es otra parte del pacto, ya que Adonai en su momento había pactado con Abraham, con Isaac, con Jacob, los padres del pueblo de Israel, que les iba a dar esta tierra. Acá el tema que estaba en juego era básicamente la posesión de la tierra. Entonces dice, para confirmar el juramento que hice a sus padres de darles la tierra que fluye leche y miel, como este día. Y respondí, así sea, oh Adonai. Aparentemente el pueblo de Israel no cumplió con su parte del pacto, y al no cumplir con su parte del pacto, Dios decide dar el castigo. Entonces, inclusive en un momento dado, como último intento de que el pueblo de Israel pueda de alguna manera volver a su camino correcto, le dice Dios a Jeremías. La palabra de Adonai, dice Jeremías, vino a Jeremías diciendo, ponte de pie junto a la puerta de la casa de Adonai y proclama allí esta palabra y di, hijos de Israel, corrijan sus caminos y sus obras y los dejaré habitar en este lugar. No confíen en las palabras de mentira que dicen, este es el templo de Adonai, este es el templo de Adonai, este es el templo de Adonai. En realidad los hijos de Israel respondían, pero si estamos viniendo al Shil, es el templo de Adonai. Entonces dice, son palabras mentirosas, están yendo al templo de Adonai, en aquel momento era el Beit HaMikdash, pero no están cumpliendo con los preceptos. Acá hay como una denuncia que el cumplimiento del culto no alcanza para que realmente el pueblo de Israel sienta que está en consonancia con Dios respecto de los preceptos que les da. Entonces me dicen, no me griten que están yendo al Shil, no me digan que van al Shil, porque, dice el texto, si realmente corrigen sus caminos y sus obras, si realmente practican lo justo entre el hombre y su prójimo, si no oprimen al forastero, al huérfano y a la viuda, si no derraman sangre inocente en este lugar, si no van tras otros dioses por su propio mal, entonces los dejaré habitar en este lugar, en la tierra que desde siempre y para siempre di a vuestros padres. O sea, concretamente le está diciendo a Adonai, cumplan con su pacto, yo les di la tierra prometida, pero tienen que cumplir con el pacto, porque si no les quito la tierra prometida. Entonces Jeremías advierte, y de alguna manera, acá como dice el texto, Dios lo había mandado a Jeremías que vaya a la puerta del templo. Hay un pintor, digamos, Gustav Dor, que de alguna manera representa esto que estamos viendo, y vemos acá en esta pintura del año 1865, Jeremiah se llama, donde está él parado, seguramente en uno de los muros del templo, implorando al pueblo de Israel, aquellos que estaban al lado de él, de que por favor vuelvan al camino que van a perder a Jerusalén. No importa que estén yendo al Shil, no alcanza con el culto, no alcanzaba. Entonces, finalmente, dice el texto, Dios anuncia, cuando el pueblo de Israel hace lo que hace, digamos, no respeta la voluntad de Dios, creen que con el culto y los sacrificios es suficiente, Dios anuncia la destrucción de Jerusalén por medio del profeta Jeremías. Hay un punto importante que les quiero decir. Cuando uno lee los textos, una de las primeras cosas que toma conciencia es que, desde lo aparente, el pueblo judío nunca se imaginó, dentro de la fe que tenía en su Dios, que Dios iba a ser capaz de destruir todo Israel. En otros libros de la Biblia aparecen situaciones de conflicto donde el pueblo de Israel de alguna manera abandona a su Dios, pero siempre los castigos eran castigos limitados. Mandaba un pueblo, el pueblo conquistaba, los hijos de Israel rezaban a Dios, pedían perdón, Dios mandaba a un juez, un shofet, los liberaba y la cosa se equilibraba nuevamente. En este caso la destrucción era total. Y esto fue lo que conmovió al pueblo judío y generó, como dije al principio, distintas posturas teológicas respecto de cómo interpretar esta cuestión con Dios. Entonces dice Jeremías, la palabra vino a Jeremías acerca de todo el pueblo de Yehudá.
Les he hablado persistentemente, pero no han escuchado. Adonai les envió a todos sus siervos, los profetas, pero no escucharon. Les decían, vuélvase, vuélvase, pues cada uno de su mal camino y de la maldad de sus obras, y habiten en la tierra que Adonai les ha dado a ustedes y a sus padres para siempre jamás. Y no les haré mal. Cumplan con el pacto que nos han unido. Sin embargo, dice Adonai, no me escucharon. Por lo tanto, anuncia Jeremías, he aquí que yo enviaré a tomar todas las gentes del norte y a Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo. Fíjense qué fascinante, Nabucodonosor, Nebuchadnezzar, de la ópera Nabucco, Nabucodonosor, aparece en el texto bíblico como un siervo de Dios, como que Dios lo hubiera mandado. No es una tragedia que le sobrevino al pueblo judío, es el castigo de Dios, así se entendía. Y así los hijos de Israel tenían que procesar, luego de la destrucción espantosa de Jerusalén, con el exilio de todo el pueblo, la incineración y la quema del Beit HaMikdash y la total destrucción de Jerusalén, entender que eso había sido ocasionado como castigo divino. ¿Cómo se confronta esta tragedia? Y como dije al principio, se dice que la destrucción de Jerusalén es, de acuerdo a los informes que tenemos del texto bíblico, muy parecida a las reacciones que conocemos de aquellos que sobrevivieron y vivieron la experiencia de la Shoah. Entonces dice el texto, y los traeré contra esta tierra, a los babilónicos y contra sus habitantes. Los destruiré por completo y los convertiré en escarnio y ruinas perpetuas. Haré perecer entre ellos la voz del gozo y la voz de la alegría, la voz del novio y la voz de la novia. Ya no va a haber más celebraciones porque todo se va a destruir. El ruido de las piedras, del molino y la luz de la lámpara. Toda esta tierra será convertida en desolación y espanto. Y estas naciones servirán al rey de Babilonia durante 70 años. Quiere decir que no es un castigo de ahora para ahora, es un castigo que los hijos de Israel iban a tener que vivir y vivenciar durante todo el tiempo. Aquí tenemos una de los tantos obras pictóricas que representan la destrucción de Jerusalén, de Francesco Hayes, del año 1867, donde vemos, la destrucción total de Jerusalén, la gente cayendo por sus muros. Ahí encontramos, tal vez remedando a la segunda destrucción, que no es de la que estamos hablando, llevándose la menorá afuera, igual que lo va a llevar adelante el arco de Tito. O sea que, digamos, el vuelco espiritual es tan fuerte en el pueblo judío y en la humanidad toda, que los pintores y los artistas a lo largo de los siglos pugnaban entre ellos para poder representar este evento catastrófico que caracterizó, por supuesto, al pueblo de Israel. Los judíos entonces fueron expulsados. ¿Y cómo vivían su tragedia? Veamos a nuestros antepasados en el exilio. ¿Qué es lo que decían? Lo que vamos a encontrar en este texto es una mezcla de dolor por un lado y por otro lado odio. O sea, es el dolor por lo que pasó y búsqueda de revancha. Es un sentimiento natural. Querían destruir a aquellos que los habían destruido a ellos. Entonces, este famosísimo Salmo 137, que inclusive parte de él se dice cuando estamos bajo la jupá y recuerda la destrucción de Jerusalén, dice, junto a los ríos de Babilonia nos sentábamos y llorábamos acordándonos de Sión. Gran nostalgia. Lo que allá nos habían llevado cautivos, nos pedían cantares. Se burlaban los babilónicos de los judíos en Babilonia y le decían, a ver, canten un poquito alguna cantica de Jerusalén, a ver, cante. Entonces nosotros nos poníamos a llorar, dice. Los que se habían hecho llorar nos pedían alegría. Ellos nos destruyeron y nos pedían alegría diciendo, cántenos algunos de los cánticos de Sión. ¿Cómo cantaremos las canciones de Adonai en tierra de extraños? Y entonces dicen, la famosa frase, si me olvido de ti, oh Jerusalén, que es que mi mano derecha olvide su destreza. Mi lengua se pegue a mi paladar si no me acuerdo de ti. Si no ensalzo a Jerusalén como principal motivo de mi alegría. Oh hija de Babilonia, la despojadora, bienaventurado el que te dé la paga por lo que tú nos hiciste. Y aquí viene una frase terrible que marca el nivel de odio y rencor que los exiliados tenían. Bienaventurado el que tome a tus pequeños y los estrelle contra la roca. O sea, dolor,
llanto, angustia y una tremenda sed de venganza. Aquí tenemos, esto también tal vez representando al segundo Jerusalén por el arco de Tito, pero también, digamos, una representación de la destrucción de Jerusalén y de las ruinas. Jerusalén, la que se canta que era la ciudad de oro, la ciudad de los cantos, de los novios y de las novias, como decían antes, y acá lo que se llama una veduta del arco de Tito de Piranesi Giovanni Battista, de 1771, muestra un poco lo que es una destrucción, digamos, en los tiempos bíblicos con todo eso, ¿no? Lo presentamos acá. Bueno, finalmente entramos en el libro principal de Tisha B'Av, que se llora la tragedia de Jerusalén, y dice, y le cantan a una Jerusalén que está desolada, y se imagina una Jerusalén que está sola en el mundo y que ya nadie la mira y nadie la cuida. Fíjense lo que el texto dice. ¿Cuán solitaria estás, oh ciudad populosa? Se ha vuelto como viuda la grande entre las naciones. Amargamente llora en la noche, sus lágrimas están en sus mejillas. No hay quien la consuele entre todos sus amantes. Aquí hay quizás una pequeña insinuación, tal vez, de que antes estaba rodeado de gente que la quería, o también puede haber una crítica a Jerusalén que fue destruida por ser prostituta. Entonces está hablando de sus amantes. A veces también a Jerusalén, la pecadora, por la cual Dios la castigó, se la llama de esta manera. Pero depende de cómo el lector lo tome. Dice, todos sus amigos la traicionaron, se le volvieron enemigos. En cautiverio ha ido Yehudá, sujeta a la aflicción y a la dura servidumbre. Los que la aborrecen viven tranquilos, porque Adonai la afligió por la multitud de sus rebeliones. Ha desaparecido de la hija de Sión todo su esplendor. ¿No les importa a ustedes? Todos los que pasan por el camino, miren y vean si hay dolor como el dolor que me ha sobrevenido y con el cual Adonai me ha angustiado en el día de su ardiente ira, ¿no? Tengo dolor, pero es Adonai el que me angustió. Va y vuelve, rencor con Adonai y angustia por lo que me pasó. Desde lo alto envió fuego y lo hizo penetrar en mis huesos. Adonai me dejó desolada y dolorida. Acá encontramos al profeta que anuncia toda esta destrucción, como lo vimos en un par de slides anteriores. Luego tenemos una obra de nada más y nada menos que de Miguel Ángel, el profeta Jeremías, una obra del año 1512. Él está reflexionando y entristecido porque sus profecías no surtieron efecto, ¿no? Entonces Jerusalén quedó absolutamente destruida. Ahí el arte nuevamente representa este espíritu de dolor que está teniendo la ciudad. En el segundo punto, de alguna forma, acá está planteando el hecho de la desgracia y la acusación de Dios. Fíjense, Adonai ha hecho decaer mis fuerzas. No es que me pasó, Adonai lo hizo. Empieza una crítica a Dios. Me ha entregado en manos contra los cuales no podré prevalecer. Contra los babilónicos no puedo. Adonai ha pisado como en un lagar la virgen hija de Yehudá. Mira, oh Adonai, que estoy angustiada. Mis entrañas hierven. Mi corazón está trastornado dentro de mí porque me rebelé en gran manera. En la calle la espada priva de hijos, los matan a todos. En la casa es como la casa de la muerte. Oyen como gimo y no hay quien me consuele. Todos mis enemigos han oído mi desgracia y se han alegrado de que tú lo hayas hecho. Haz que llegue el día que has proclamado y sean ellos como yo. Hay enojo por un lado y por otra parte un pedido de que Dios finalmente pueda traer la redención de Adonai. Acá tenemos una obra de Rembrandt justamente representando al profeta Jeremías, donde Jeremías lamenta nuevamente la destrucción de Jerusalén en el año 1630. 1630, la obra en que está este cuadro básicamente está siendo planteado. Bueno, seguimos entonces. El próximo texto nos habla del pedido, digamos, del Dios de Israel y por su perdón. Por acá yo había planteado al principio que el pueblo judío se había dividido en dos partes. Aquellos que, y quiero que presten atención a esto que es importante, aquellos que habían sostenido
que el dolor que nos vino, yo estoy tomando como ejemplo a Jerusalén, pero esto se refiere a un montón de otros eventos trágicos de la historia del pueblo judío. El pueblo judío estaba pensando, nosotros pecamos y como pecadores que somos, nos vino el castigo. Entonces, frente a este dilema, ¿quién tiene razón? Bueno, van a decir, Dios tiene razón, nos tuvo que castigar porque nosotros fuimos testarudos, no cumplimos con nuestra parte del pacto, no prestamos atención a las advertencias de Jeremías y otros profetas, como el texto que vimos, y entonces tenemos culpables. Esta es una postura. Hay otra postura, que vamos a leer un par de textos sobre eso también, que dice lo contrario, que va a decir, yo no pequé tanto, no merecía tamaño castigo. Ergo, el castigo que Dios nos mandó estaría mostrando que Dios es injusto. Pero eso no lo vemos todavía. Hay un dilema teológico que se bifurca en el corazón judío en los tiempos de la desgracia. Este texto es el famosísimo texto que se lee en el servicio de Musaf de las festividades, que se llama Mipnei Hataenu, por nuestros pecados, se llama así Mipnei Hataenu, y dice así el texto: Dios nuestro y de nuestros padres, debido a nuestros pecados fuimos exiliados de nuestra tierra y nos alejamos de ella. No porque tú fuiste cruel con nosotros, sino porque nosotros pecamos. Nosotros tenemos la culpa. Y no podemos subir a ella, la tierra, y ser vistos e inclinarnos ante ti en la gran y santa casa que porta tu nombre, que era el Beit HaMikdash, ¿no es cierto? Debido a la terrible mano que se abalanzó sobre tu templo. Sea voluntad tuya, Dios nuestro y de nuestros padres, oh Dios misericordioso, que puedas retornar y tener piedad de nosotros y de tu templo nuevamente en tus muchas misericordias, y lo reconstruyas pronto, acrecentando así su honra y su gloria. Básicamente, acá encontramos el asedio y la destrucción de Jerusalén, digamos, como lo imaginaba nuevamente en las tantas reproducciones que hay respecto de este evento, en este caso del año 1850, de David Roberts, ¿no es cierto?, sobre una Jerusalén que está siendo destruida y que está siendo incinerada absolutamente. Acá, por otra parte, tenemos la continuación del Mipnei Hataenu. Ven que al principio dice que es del servicio de Musaf para festividades. Dice, haz descender la excelsitud de tu majestad sobre nosotros pronto. Revélate y yérguete frente a nosotros delante de las naciones del mundo. Reúnenos de todos los confines de la tierra y de entre todos los pueblos del orbe donde se hallan dispersos, y tráelos con la alegría a Sión, ciudad de tu santuario, y con regocijo a Jerusalén, morada santa que lleva tu nombre. Roguémoste, oh Señor, allí ofrendaremos nuestros holocaustos a ti. Ten misericordia de nosotros, Dios benevolente y hacedor de lo bueno. Inspíramos para que volvamos a ti. Bueno, acá hay tres cosas importantes. El primer caso, acá comienza a fundarse esta idea, que después va a durar cientos de años, que es de que volver a Israel, o sea, los judíos dispersos por la diáspora, primero fueron dispersos al exilio en Babilonia, después se dispersaron por el resto de Europa, y recuerden, cuando terminamos la Tfilá en Yom Kippur, o cuando termina Pesach, Hashaná, Bab, Yerushalayim, el año que viene en Jerusalén, felizmente nos toca a nuestra generación tener a Jerusalén y a la Jerusalén reunificada, y tenemos donde de verdad volver, si así lo elegimos. Pero en aquella época era como un sueño místico, y que Dios nos pueda reunir, y en el texto bíblico está lleno de referencias a que Dios, por actos milagrosos, hace como un gran desfile de judíos de los distintos renglones de la diáspora que van retornando a Jerusalén. Y acá le está diciendo, queremos volver a rezarte a ti en el Beit HaMikdash, Dios. Queremos hacer en tu santuario los sacrificios que hacíamos, como dice el texto, de acuerdo a cómo estaba previsto que lo hiciéramos antes, porque es el santuario que lleva tu nombre. Entonces dice tres cosas. Uno, nosotros tenemos la culpa. Dos, por favor, retórnanos de los confines de la tierra, que estamos expulsados, exiliados. Y tres, acá hay un punto que pasa volando, pero hay que prestar atención, cuando dice, inspíranos para que volvamos a ti. Inspíranos para que volvamos a ti es un tema teológico importante. Hay un principio en el Talmud que dice, todo depende de Dios, excepto la fe en Dios. O sea, el creer en Dios depende de nosotros. Nosotros le podemos pedir a Dios un montón de cosas. No le podemos pedir que además Él se ocupe de que nosotros creamos en Él.
eso va a tener que ver con nuestra propia voluntad. Sin embargo, es tanto el deseo de acceder al perdón de Dios que le piden a Dios: Dios, inspíramos para que volvamos a ti. Haz que nuestros corazones vuelvan a creer en ti. Así no estamos cargando con el pecado, así es más fácil para ti perdonarnos y puedes retornarnos de vuelta a la tierra de Israel. ¿No es cierto? Básicamente ese es el tema central que el texto nos estaría planteando. Elemento importante. Aquí encontramos el tema de Tisot, ¿no es cierto? El bolso de los presos son aquellos que se habían ido de Jerusalén, atrás está la ciudad, básicamente como que de alguna manera son los exiliados que se están yendo. Así, en el pensamiento, fíjense que atrás también hay como grupo de gente que está saliendo, son aquellos que querría esta tefilá, de que vuelvan así como se están yendo, que puedan volver otra vez a Jerusalén y poder llevar adelante ahí el culto como corresponde. Aquí encontramos ahora la segunda situación, la segunda porción de esta cuestión del enojo con Dios. Acá no es nosotros pecamos, nosotros cumplimos mal lo que hicimos, sino que aquí hay una cuestión de enojo con Dios. O sea, como Dios hiciste daño y tal vez no merecíamos tanto daño, ¿no es cierto? Entonces el texto dice: yo soy el hombre que ha visto aflicción bajo el látigo de su indignación. Él, Dios, me ha guiado y conducido en tinieblas y no en luz. Ciertamente todo el día ha vuelto y revuelto su mano contra mí. Acá hay una queja del daño que Dios me hizo. Ha consumido mi carne y mi piel, ha quebrantado mis huesos. Edificó contra mí, me rodeó de amargura y de duro trabajo. En tinieblas me hizo habitar como los muertos de antaño. Aun cuando grito y pido auxilio, cierra sus oídos mi oración. Como un oso que acecha fue para mí, como un león en escondrijos. Mis caminos torció, me rompió en pedazos y me dejó desolado. Entesó su arco y me puso como blanco de la flecha. Hizo penetrar en mis entrañas las saetas de su aljaba. Fui objeto de burla. Me llenó de amarguras y me empapó con ajenjo. Quebró mis dientes con cascajo. Me pisoteó en la ceniza. Ha sido privada mi alma de la paz. Me he olvidado de la felicidad. Pensé, y dice el texto, ha perecido mi fortaleza y mi esperanza en Adonai. Fíjense qué interesante cómo esta mezcla de sentimientos también aparece en el libro de Lamentaciones, ¿no es cierto? Acá encontramos, quien nos va a llevar al próximo texto, es el símbolo de la figura sufriente por el castigo de Dios, ¿no? Que es Job. Job es una obra de Lev Baber Robert de 1908, donde muestra que está Job acá con sus amigos. Job se queja de Dios, va a levantar su voz contra Dios, como lo vamos a ver en el próximo texto, y sus tres amigos, que ellos no están castigados, no están con la enfermedad, no es un enfermo como aparece Job en esta obra de 1908, sino que cada uno de ellos va a defender a Dios y va a acusar a Job y le va a decir, no, la culpa es tuya. Y Job va a decir, yo no hice nada, no merezco este castigo. Como este texto que vimos de Jerusalén, aquel texto que habla, o aquellos textos que hablan de un enojo con Dios, porque parecería ser que el castigo de Dios con Nabucodonosor y los babilonios fue un castigo exagerado. Entonces ellos, muy cómodamente, bien vestidos, dicen, Job, pedí perdón para que Dios te perdone, no lo critiques. Y bueno, aquí vemos a Job totalmente enfermo y desnutrido, ¿no es cierto?, con su propia, digamos, enfermedad, tratando de disuadir y discutir con los amigos, que ellos dicen que lo vinieron a visitar, pero en realidad estuvieron criticándolo todo el tiempo, ¿no? Aquí viene el rencor de Job contra Dios. Y esto es lo que dice Job. ¿Ven? No es como el anterior, por nuestros pecados hemos sido castigados. Aquí está diciendo Job el enojo contra Dios. ¿Cómo Dios me humilló y me soltó de su mano? Me han perdido el respeto y se burlan de mí. Una gran tristeza embarga mi alma. Todo el tiempo me domina la aflicción. Por las noches el dolor me corroe los huesos y el sueño se me va y ya no encuentro reposo. Tú, oh Dios, me sujetas la ropa por el cuello con tal violencia que siento que me ahogo.
Tú me has derribado por el suelo y ahora soy como polvo, soy ceniza. Clamo a ti y no me escuchas, a ti recurro y ni siquiera me miras. Te has vuelto muy cruel conmigo, pues me atacas con tu mano poderosa. Me has hecho volar por los aires y por los aires vuelo como nada. Bien sé que me llevas a la muerte, Señor, me llevas a la muerte, a la mansión reservada para todos los mortales. Si acaso me he conducido con mentira, acá hay una demanda de Job de justicia. Juzgame, no me castigues, juzgame, dice. Si acaso me he conducido con mentira o me he apresurado a engañar a todo el mundo, que Dios me pese en su balanza para que compruebe que soy inocente. Si acaso me he apartado del camino, que otro coseche lo que yo sembré y que mis siembras sean desarraigadas, pero que me juzgue, porque yo no hice nada para ser castigado, ¿no? Dice el texto. Y aquí encontramos una imagen donde está solamente Job, absolutamente tomado por su enfermedad. No sé, es un Job patético, pero extraordinariamente representado, una obra de 1880, Job de León Bonnat, ¿no es cierto? Él está enojándose con Dios, tal vez suplicándole a Dios por su rostro probablemente, pero sin duda está enfrentándose y dando su rostro hacia Él para poder conseguir algún tipo de redención frente a lo que le estaba tocando. Bueno, acá encontramos al propio profeta Jeremías. Aparentemente Jeremías, cuando él ve todo lo que está pasando, Jeremías, sin pertenecer a esta literatura que está en el libro de Eclesiastés, el libro de Job, que les adelanto y les cuento que se llama literatura sapiencial, ¿no? La literatura donde no pasa tanto por la dimensión de la fe, sino por la dimensión de la razón, que estos son justamente los que observan el episodio de la catástrofe y se sublevan contra Dios. Jeremías no representa a estos que se sublevan contra Dios, pero su sentido de justicia le hace reclamarle a Dios esto. Y dice, tú, Señor, eres justo y no puedo disputar contigo. Por supuesto, lo dice con todo respeto, yo no puedo discutir con vos, le dice Jeremías. Sin embargo, defenderé mi caso ante ti. Y le dice, ¿por qué prosperan los impíos en todo lo que hacen y les va bien a todos los que son desleales? Dice, ¿por qué a los malos les va bien? La famosa pregunta, Tzadik Berralo Rasha Betovlo, al justo, al bueno le va mal y al malvado le va bien. Lo está trayendo Jeremías acá. Tú los plantas y ellos echan raíces, crecen y dan fruto. Te tienen en la punta de la lengua, pero te mantienen lejos de su corazón. A mí, en cambio, Señor, tú me conoces. Tú me has visto y has puesto a prueba mi corazón. A esos malvados, le dice Jeremías, y se juega con todo, y les dice, arrástralos a esos malvados al degolladero, que no prosperen, al degolladero como las ovejas, márcalos para el día de la matanza. Y aquí comienza a surgir esta imagen que va a durar siglos, que es decir, que fueron llevados a la muerte, Ketzon Latebach, como corderos o como ovejas al matadero, ¿no? Arrástralos al degolladero como las ovejas y márcalos para el día de la matanza. En contra del pensamiento de Jeremías, tenemos un texto de Salmos donde el Salmos sale de sí mismo para tratar de explicar lo que Jeremías está criticando frente a la catástrofe, la dimensión de la injusticia. Entonces le dice el Salmo a Dios, al revés de Jeremías, muy grandes son tus obras, Señor, y muy profundos tus pensamientos. La gente necia no lo sabe. ¿Quién es el necio? El necio es aquel que no entiende cómo pueden prosperar los malvados. Ellos son los necios. ¿Cómo? Si prosperan los malvados, ¿hay algo de injusticia divina? No, dice el Salmo. Esta gente necia, la gente insensata no quiere entender. Si los impíos brotan como la hierba y todos los inicuos prosperan, es para ser destruidos para siempre. Nosotros sabemos, Dios, que tú los vas a destruir para siempre. Aquí el Salmo declara, ante esta situación de tensión, de sostener la justicia divina frente a la catástrofe y al sufrimiento, y la denuncia de otros que no aceptan esto de que hay una justicia divina. Entonces, sabemos que los vas a destruir. La verdad es que no es así necesariamente, porque muchos malvados prosperan y el dilema, digamos, de alguna manera, entre estas dos cosas que tienen que ver con lo que se llama la teodicea,
en teología, ¿no? El tema de la justicia divina se desarrolla fuertemente en este lugar. Aquí tenemos nuevamente otra representación de Rembrandt de Jeremías, ¿no? Del siglo XVII, donde él está escribiendo su propia Megilá, su propio texto, en realidad frente a los cuestionamientos que él está teniendo frente a Dios. Nuevamente una obra maravillosa de la historia del siglo XVII, nada más y nada menos que de Rembrandt, ¿no? Frente a esto encontramos otro texto de Lamentaciones que dice, acuérdate, porque digamos, habíamos dicho que se mezclaban los conflictos, por un lado de enojo contra Dios, de pedido de redención y de comprensión porque los pecados los habíamos hecho. ¿Ven cómo se va bifurcando toda esta dimensión en los textos que van a marcar los distintos sentimientos de los judíos a lo largo de los siglos y de sus tragedias? Entonces acá está de vuelta el dolorido, Jerusalén, en este caso, dice, acuérdate de mi aflicción y mi desamparo. Lo recordará ciertamente mi alma y será abatida dentro de mí. Esto hará volver a mi corazón, por lo cual tendré esperanzas. Por la bondad de Adonai es que no somos consumidos. Fíjense, la bondad de Adonai. O sea, Dios nos castigó, pero no fuimos consumidos del todo, y entonces aquel que reza encuentra en eso bondad. Sí, nos destruyó, quemó la ciudad, incineró y nos exilió, pero no nos consumió del todo. Y ahí ve bondad, ¿no? ¿Y por qué ve bondad? Esto es importante, lo quiero decir. Porque aquel hombre que a pesar de la terrible angustia y sufrimiento quiere dibujarse a sí mismo como culpable por sus pecados de lo que Dios le hizo, lo quiere hacer así porque no se quiere quedar sin Dios. En el momento en que él dice Dios no es justo, Dios es malvado o Dios ha sido cruel, ese Dios comienza a desdibujarse dentro de la estructura de la fe. Y los hijos de Israel no querían perder a Dios, como nadie quería perder a Dios. Entonces era importante hacer una lectura de la realidad en el cual Dios aparezca casi indemne para poder tener a Dios y preservarlo, porque preservándolo a Él, te estás preservando vos mismo para tener a quien rezarle. Entonces dice, por la bondad de Adonai es que no somos consumidos, porque nunca decaen sus misericordias. Adonai es mi porción, ha dicho mi alma. Y finalmente concluye y dice, por eso en él esperaré, el tiempo que sea, como el Mesías. Voy a esperar al Mesías todo el tiempo que haga falta. A Jaqué lo dice Maimónides, Bejol Yom Sheyabó. Y de pronto aparece un texto muy rutilante, muy fuerte, para aquellos que confunden, Dios es bueno, Dios es malo, ¿de dónde viene el mal? A lo mejor Dios es bueno, pero el mal viene de otro lado, entonces Él no tiene la culpa. No, si Dios es omnipotente, Él sí tiene la culpa. Bueno, entonces Jeremías hace un anuncio muy importante en el capítulo 45 y dice, para todo el que quiera oír, yo soy Adonai, no hay ningún otro, no hay otro Dios, no hay otra fuerza, ni otra alternativa. Yo soy Adonai, no hay ningún otro. Yo soy el único Dios que existe. Te he fortalecido, aunque tú no me conoces, aunque no me puedas ver. Es para que toda la gente de Oriente a Occidente sepa, yo soy el único Dios que existe. Yo soy Adonai, no hay ningún otro. Yo hago la luz y creo la oscuridad. Yo traigo prosperidad y creo el desastre. En realidad dice el texto, Borerra, yo hago el mal. Acá está traducido desastre, pero el texto dice, y yo creo el mal. O sea, Dios es el origen del mal. ¿Por qué? Porque si el mal no vendría de Dios, estaríamos hablando de otra fuerza paralela a Dios. Y eso es imposible en el pensamiento judío. Hay un solo Dios que tiene la totalidad de las fuerzas y la omnipotencia absoluta. Entonces, si hay mal en el mundo, ese mal también va a venir de Dios. Ergo, el sufrimiento también viene de Dios, según la postura que acá entendemos del texto de Isaías. Acá, digamos, elegimos representarlo, la situación del dolor y la tragedia y el mal, con nada más y nada menos que la representación del grito de Edvard Munch, ¿no es cierto?, en 1893, famosísima pintura. Pocas pinturas representan el dolor y la angustia que esta pintura. A mí personalmente me parece que representa maravillosamente bien. Este es el grito de un judío que grita por el dolor detrás de las telarañas de los tiempos,
a partir de sus generaciones. Es un grito que es de dolor por un lado y que es un grito a Adonai, o bien para que despierte y salve a su pueblo, o bien para que lo perdone y lo redima. Finalmente encontramos aquí 3 versículos importantes de aquellos que, tomando la idea de lo que habíamos planteado, se plantea como una crítica al diseño divino de la vida. O sea, en aquello de criticar a Dios, se lleva a la crítica a cómo es el diseño de Dios en general. Se extiende ya no solamente por el castigo en Jerusalén o por el castigo, cualquiera sea ello, de una catástrofe, sino que el autor de Coelet, que en realidad la tradición judía se lo adjudica al rey Salomón en el momento de su vejez en el texto, dice, porque ¿quién comerá y quién se gozará sino uno mismo? O sea, las cosas dependen de mí mismo, no tiene que ver Dios acá. Porque al hombre que le agrada, Dios le da sabiduría, ciencia y gozo. Pero al pecador, que es el que no le agrada, le da el trabajo de recoger y amontonar para dárselo al que Dios le agrada. No es que el que le agrada le va bien y al otro no hace nada. Lo hace laburar, acá está Coelet diciendo, para que lo que junte se lo lleve el que Dios quiere. Hay como una suerte de capricho divino. De todas maneras, amigos, tengan en cuenta que todos estos textos no fueron borrados del texto bíblico, ¿sí? O sea, estas cuestiones de crítica ya están adentro. No tuvieron problema los rabinos que canonizaron el texto en que esto aparezca dentro del canon bíblico y todo el mundo lo pueda ver. Estos textos también se consideran letra santa, la Shona Kodesh, ¿no es cierto? Entonces, en definitiva, es fascinante la apertura de los Jajamim para que las críticas a Dios también aparezcan dentro de la Biblia. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. Hay un mal que he visto debajo del cielo y que es muy común entre los hombres. Es el del hombre a quien Dios da riquezas, bienes y honra, y nada le falta de todo lo que su alma desea, pero no le da a Dios la facultad de disfrutar de ello, sino que lo disfrutan los extraños. Esto es vanidad y muy doloroso. Acá estaría marcando de alguna manera, en el tema que estamos hablando, de que Dios le dio a Israel la tierra de Israel, construyeron Jerusalén, construyeron el Beit HaMikdash en los tiempos de Salomón, ¿no es cierto?, con toda la belleza y qué sé yo, pasado unos años, como para poder disfrutar la gloria de la tierra construida, del Beit HaMikdash erigido, y al final no lo pudieron disfrutar. ¿Y quién lo disfrutó? Lo disfrutó en la destrucción, los babilónicos. Entonces acá hay una crítica donde dice, Dios le da al hombre, en este caso a los judíos, riquezas, bienes y honra, para que vengan otros y los disfruten. Y esto es un mal doloroso, dice el texto. Mira la obra de Dios, dice Coelet, muy crítico acá, ¿no es cierto? El diseño del mundo, le dice, ¿quién podrá enderezar lo que él torció? En el día del bien, goza del bien, y en el día de la adversidad reflexiona. Dios hizo tanto el uno como el otro, a fin que el hombre no sepa qué trae el futuro, ¿no? Porque no sabés si va a venir la destrucción, si va a venir la redención, no sabés, porque Dios es una cosa, es otra, depende de quién le rece, depende de quién piense. Todo esto he visto en los días de mi vanidad. Justo hay que perece pese a su justicia, y hay malvado que pese a su maldad alarga sus días. ¿Cuál es el consejo pragmático de este autor? No seas demasiado justo ni sabio en exceso. ¿Para qué habrás de destruirte? ¿No? Un escepticismo absoluto respecto del destino del hombre en el texto. Aquí, digamos, frente a los sentimientos de que un hombre trabaja y le da al otro, quien gana y quien pierde, elegimos representar esta maravillosa obra de 1565 de Pieter Bruegel, ¿no es cierto?, La envidia. Acá se comen los hombres unos a los otros a ver quién es el que prospera. Es una obra hermosa y también muy clásica respecto de este sentimiento, ¿no? Se la envidia como una característica de los hombres comiéndose unos a otros rodeados y aplastados por bestias, ¿no es cierto? Concretamente imaginarias, obviamente. Finalmente, hay otra teología como que surge en realidad a partir de esta realidad, que es la teología de que se piensa que no, Dios no es que no nos quiere y por eso nos mandó el castigo. Otra postura no es que Dios, digamos, es malvado,
sino que Dios nos quiere mucho, pero nos está probando. Hay una cuestión de prueba, nos está probando. Entonces dice, el sufrimiento es porque Dios nos está probando. Y aquí, Elie Wiesel, por ejemplo, en su obra El Mensajero, trae este ejemplo muy fuertemente, la prueba de Dios, que es el famoso ejemplo de la fe de Abraham. Y dice el texto así. Dice, aconteció después de estas cosas que Dios probó a Abraham diciéndole, Abraham, él respondió, heme aquí, y le dijo, toma a tu hijo, todos recuerdan el texto, a tu único hijo, a Isaac a quien amas, y ve a la tierra de Moría y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Abraham, Abraham, él respondió, heme aquí, y le dijo, no extiendas tu mano, o sea, cuando Abraham finalmente va a sacrificar como él le pidió, dice, no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ahora conozco que temes a Dios, ya que no me has rehusado a tu hijo, a tu único. Bueno, entonces acá surge la gran pregunta. ¿Qué? ¿Dios no sabe si yo soy leal a Él, que tiene que probarme? Entonces acá los sabios tratan de tomar esta pregunta, es una pregunta muy fuerte. Supone que Dios sabe todo, ¿por qué tendría que probar la fe del pueblo judío? Si sabe que el pueblo judío tiene fe, que no lo pruebe con desgracias, que no se las mande directamente. Entonces, concretamente, hay quienes dicen que en realidad la prueba del pueblo judío es una prueba no para el pueblo judío mismo, ser una explicación, sino para que el pueblo judío sienta para que el mundo entienda por qué el pueblo judío fue elegido. La elección es para que el pueblo judío sea visto, acá en este texto, Elohim Nisá et Abraham, Dios probó a Abraham, la palabra Nisá es como la palabra Nes, que significa estandarte, es como levantar al pueblo judío, pueblo elegido, como una suerte de estandarte para que los demás puedan llegar a verlo. Entonces Abraham alzó la vista y miró. He aquí que detrás de sí estaba un carnero trabado por sus cuernos en un matorral. Abraham fue, tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Abraham llamó a aquel lugar Adonai proveerá. Y esto es la respuesta. Dios te puede estar probando, pero si como Abraham vos mostrás tu fe en Dios y te mantenés, no obstante tu sufrimiento, te mantenés incólume frente a la creencia en Dios, a la fe en Dios, Dios al final te va a proveer. Abraham, a pesar de que se trataba a su hijo, se mantuvo derecho y erguido frente a las pruebas que le estaban dando. Y finalmente, Dios proveyó un cordero, se salvó su hijo y tuvo un cordero. Bueno, en la esperanza medieval del sufrimiento, cuando le iban a hablar al rabino, pero rabino, ¿dónde está Dios? Estamos sufriendo como anguilas, ¿qué es lo que pasa acá? Entonces el rabino le contestaba, Dios te está probando porque sabe que vos vas a poder resistirlo y después te va a recompensar. Por eso, si sostenés la prueba, Dios te va a proveer, Dios proveerá. Y este texto se vuelve en una situación teológica fundante dentro de esta propia realidad. Acá tenemos una hermosa, preciosa obra de Marc Chagall del año 1966, donde está la prueba. En este caso vamos a traer dos obras, El sacrificio de Yitzhak de Marc Chagall del año 66, que muestra, si ven en detalle, está Abraham a punto de sacrificar a su hijo y está la voz del ángel que le dice, Abraham, Abraham, Al tishlach yadcha el anar ve'altas lo meuma, no mandes tu mano sobre el joven y no le hagas nada, porque ahora sé que tienes celo por mí. Básicamente ahora ya sé, no entra en la pregunta cómo puede ser que antes no sabías, pero básicamente se justifica el hecho a partir de la prueba esta. Acá tenemos otra visión, esta es de Valdés Leal, digamos, de la obra de 1657 al 59, El sacrificio de Yitzhak. Acá tenemos de vuelta mucho más claramente la angeología de la representación pictórica, donde está Yitzhak ya prácticamente para que su padre lo degüelle, y aparece él reteniendo la mano para que este degüelle no ocurra, ¿no? Concretamente, hermosamente graficado respecto de esta tradición. Finalmente, hay una cuarta forma teológica que aparece en el texto, y es lo que se llama el siervo de Dios. Acá hay un punto importante que quiero mencionar. Hay
hay una idea que después lo va a tomar el cristianismo también, y es que el pueblo judío ha sido elegido para expiar los pecados de otras personas. Es como que se llama un cordero de Dios. En el mundo cristiano, esto que está acá, ellos dicen que este capítulo 53 de Isaías, el mundo cristiano lo va a tomar para plantear que están hablando de Cristo, que Cristo murió como chivo expiatorio de los pecados del pueblo. Por eso en el mundo cristiano es tan importante la fe en Cristo, porque a partir de esa fe un hombre puede redimir sus propios pecados, porque en realidad Cristo murió por los pecados de los otros. En el caso de la tradición judía, ese Cordero de Dios es el pueblo judío, concretamente. Y muchos exégetas interpretan este texto como que sea parte del texto judío, del pueblo judío. Fíjense cómo presenta Isaías esta cuestión. Dice, no hay parecer en él ni hermosura. Lo vimos, pero no tenía nada de atractivo como para que lo deseáramos. Fue despreciado y desechado. Imagínense el pueblo judío a través de los siglos. Fue despreciado y desechado por los hombres, varón de dolores y experimentado en el sufrimiento. Y como escondimos de él el rostro y lo menospreciamos y no lo estimamos. Ciertamente él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Nosotros lo tuvimos por azotado, como herido por Dios y afligido. Pero él fue herido por nuestras transgresiones. Ahí está, el pueblo judío sufre por las transgresiones del mundo, molido por nuestros pecados. El castigo que nos trajo paz fue sobre él, y por sus heridas fuimos nosotros sanados. El pueblo judío cargó con esas heridas. Todos nosotros somos descarriados, nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó de su camino, pero Adonai cargó en él el pecado de todos nosotros. Él fue oprimido y afligido, pero no abrió su boca. Como un cordero fue llevado al matadero y como una oveja que enmudece delante de sus esquiladores, tampoco él abrió su boca. El pueblo judío sufrió sin quejarse. Nosotros hemos visto que el judío se quejaba por el sufrimiento, o pidiendo perdón a Dios o criticándolo. Bueno, entonces al final dice el texto, por su conocimiento mi siervo justo justificará a muchos y cargará con los pecados de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes, repartirá despojos, porque derramó su vida hasta la muerte y fue contado entre los transgresores, habiendo él llevado el pecado de muchos e intercedido por los transgresores. O sea, básicamente Dios está diciendo que va a redimir al pueblo de Israel que fue castigado por los pecados del mundo, ¿no es cierto? Esto se llama teología del vicariato. El vicario, en teología, significa que él es el que va llevando los penas y los pecados de otros. Esto no fue muy popular, pero fue una de las ideas en las cuales está vinculado con un concepto judío muy conocido que se llama tikkun olam. O sea, el rol del judío entre su... A ver, ¿por qué el pueblo judío fue elegido? ¿Porque es más lindo? ¿Porque es más bueno? No. Fue elegido, según la tradición judía, para cumplir un rol. ¿Cuál es el rol? Letaken olam bemalchut shaddai. Letaken olam bemalchut shaddai. En el Aleinu Leshabeach, para poder corregir al mundo de acuerdo al reino de Dios. Hacer del mundo un mundo mejor. Bueno, esta es una de las formas, ¿sí? Cargar con esos pecados para sobrevivir a esos castigos injustos, ciertamente, y apoyar y aportar para llevar adelante un mundo mejor. O sea, sería el chivo expiatorio. Acá hay una obra de 1923 de René Girard, donde, si ustedes observan, hay un chivo, digamos que está como colgado ahí, y hay un montón de gente alrededor que le está tirando piedras al chivo. O sea, el chivo está cargando con las piedras son las culpas, las piedras son los pecados que son llevadas al chivo expiatorio para que expíe los pecados de los demás. Entonces, bueno, esto es lo que ocurre con el pueblo judío, de acuerdo a esta tradición, y Dios al final lo va a redimir y todos van a reconocer que aquel de quien se burlaban es en realidad el elegido de Dios, ¿no? De acuerdo a esta tradición. Hay un... ¿no? Con esto vamos cerrando, así que estamos muy bien con el tiempo. Hay un último texto que quiero compartir con ustedes que tiene que ver con la desesperación del pueblo judío y de acuerdo a la palabra del profeta Jeremías, Dios está dando tranquilidad al pueblo judío a partir de la posibilidad de poder
reconstruirse, de poder reiniciarse, de poder salir de su dolor. Cuando se destruye Jerusalén, este texto refiere a eso, cuando se destruye Jerusalén, hemos visto varios textos, el pueblo judío está absolutamente destruido, llora, se siente lastimado, abandonado, no sabe cómo manejar su vínculo con Dios, Dios está, lo quiere, no lo quiere, lo elige, lo perdona, no lo perdona, es justo, es injusto, en fin, todas esas cosas están allá. Entonces aparece el profeta, el mismo profeta que acompañó al pueblo judío durante Jurban Abayit, la destrucción de Jerusalén. El propio profeta se acerca a Israel en el capítulo 31 y le da un mensaje. Ahora yo quiero que presten atención, porque este mensaje es un mensaje tranquilizador, pero por otro lado deja un gran dilema de si Dios confía en el hombre. Fíjense, el pueblo judío está triste, está en el exilio, está destruido. Así dice, entonces comienza así. Adonai dice, ¿no? Está diciendo el profeta. Llegará el día en que haré un nuevo pacto con Israel y con Yehudá. No será como el que hice con sus antepasados. ¿Y cómo era el pacto con los antepasados? Que hablamos al principio. Era un pacto. Ustedes cumplen con los preceptos, yo los elijo con mi pueblo. Como está diciendo, el nuevo pacto después de la destrucción de Jerusalén no va a tener esas características. Bueno, ¿y cómo va a ser? Dice, no será como el que hice con sus antepasados, que en su momento cuando los llevé de la mano para sacarlos de Egipto, puesto que ellos lo rompieron, todo el tema de la destrucción de Jerusalén, a pesar de que yo fui como un marido para ellos, lo cuidé como que Israel hubiera sido mi novia, dice Adonai. Este es el pacto que haré con el pueblo de Israel después de esos días, dice Adonai. Pondré mi ley dentro de ellos y la escribiré en su corazón. Lo que significa, no voy a, porque cuando Dios entrega la Torá, el pueblo de Israel tiene el libre albedrío de tomarla o de dejarla. Según lo que llevó a la destrucción de Jerusalén y al comienzo de las tragedias, según esta visión, el pueblo de Israel no tomó la Torá, no cumplió. Tenía el libre albedrío, eligió no tomarla. Entonces Dios se enojó, rompieron el pacto y llegó la pérdida de la tierra y el castigo. Entonces acá el pueblo está tan desesperado, tiene tanto miedo que si en algún momento llega el perdón, esto les vuelva a ocurrir, que viene Jeremías y les dice, yo tengo una solución. A ver, ¿cuál es la solución? Este es el pacto que haré con el pueblo de Israel después de esos días, dice Adonai. Dice, pondré mi ley dentro de ellos y la grabaré, la escribiré en su corazón. Si Dios escribe la ley en su corazón, que está grabada en el corazón, tiene un chip en el corazón, ¿qué es lo que el pueblo judío no va a poder hacer más? No cumplirla, porque como está como un chip en el corazón no la puede cumplir. Entonces dice, va a ser todo bárbaro, la escribiré en su corazón, y ahí yo seré su Dios, y ellos serán mi pueblo, y nadie tendrá que enseñar a sus amigos y familiares a conocer a Adonai, pues todos me conocerán, desde el más pequeño hasta el más grande. Perdonaré sus faltas y me olvidaré sus pecados. Es la decisión de Adonai. Acá, ¿qué tiene de bueno este? Se genera una situación donde, a diferencia del primer pacto, del pacto de Ar Sinai, del pacto de Sinai, bueno, a diferencia de eso, en realidad, acá no va a haber problema porque va a venir perdón seguro y Dios le va a perdonar porque está metido en el tuétano de tu corazón como un chip. Vos le metes un chip a la computadora no se puede hacer otra cosa que respetar el chip. Pero por otro lado, hay algo doloroso. No hay confianza en el hombre. Como dice que la Torá se la va a grabar en el corazón, si le diese Dios el libre albedrío al hombre, parecería que tendría miedo de que el hombre pueda no volver, que pueda volver a no cumplir con la Torá. Entonces se la mete en el corazón. Claro, por un lado el pueblo estaba tan desesperado que no vuelva a ocurrir esta desgracia, que prefiere que Dios le haga eso y que esté condicionado por el chip para no poder pecar. Pero esa no era la idea del pacto original. El pueblo judío tiene que elegir querer a Dios, tiene que elegir cumplir con los preceptos, no que no tenga más remedio porque lo tiene metido en el tuétano de su carne. El texto termina así y nos deja a nosotros pensando cuál es el camino que nosotros tendríamos que seguir. Finalmente, aquí está nuestra Torá, básicamente en el cual Dios, acá dice, estamos diciendo que Dios, la Torá, digamos, no se la va a entregar porque no quiere que tengan el libre albedrío de elegir por si eligen mal y tenga que volver a repetirse toda esta historia.
entonces aparece Moisés rompiendo las tablas de la ley. Las tablas de la ley se rompen para que Dios pueda escribirlas en el corazón. Son tablas que van a estar grabadas en el corazón, básicamente, en todo esto. Entonces, bueno, Rembrandt en 1659 representa esta importante parte dentro de la tradición de Israel. Bueno, en definitiva, lo que tenemos adelante son distintas variaciones del pueblo de Israel o de la tradición judía sobre cómo manejar la dimensión de la tragedia frente a estos distintos eventos. En definitiva, el dilema nos llega hasta nosotros mismos hoy. ¿Cómo entender la situación de Dios? Obviamente esta exposición no pretende resolver los temas. Ni el propio texto bíblico lo resuelve, ni el Talmud lo resuelve. Lo resuelve los corazones de aquellos que vivieron cada uno sus propias experiencias frente al dolor. Esto que representa en Jerusalén continuó durante siglos y siglos hasta el día de hoy. Hoy lo seguimos viviendo con nosotros. Y la pregunta ¿dónde está Dios? Pregunta que a través de la historia se le hizo Leibniz fuertemente, se lo hizo en Cándido también Voltaire, François, ¿no es cierto?, Marie Arouet en el siglo XVIII. Son preguntas que se lo hace Harold Kushner en When the Bad Things Happen to Good People, cuando las cosas malas pasan a gente buena, y desarrollando un montón de teorías. Kushner, por ejemplo, lo resuelve diciendo de que Dios no es omnipotente, que Él es todo bueno y que el mal está fuera de Dios. Bueno, respuestas muy complicadas dentro de la teología judía. Pero este dilema es importante. Las catástrofes siempre nos acompañaron. A mucha gente, en realidad a todo el mundo, especialmente a nuestro pueblo a lo largo de su historia. Y cómo cada uno de ellos se vinculó con Dios para ver cómo resolvía esta situación, es fascinante poder verlo y aprender de ellos nosotros hoy en día también. Bueno, les agradezco mucho que me hayan acompañado, un gran cariño, un cariño para todos, un beso grande y bueno, y nos estamos viendo. Por supuesto, tienen todos la posibilidad de poder acompañarnos en los distintos cursos. Ahí veo algunos amigos que estamos saludando, que vieron al principio los distintos cursos. Así que bueno, los invito a que se anoten y vamos a poder seguir estudiando muy fuertemente todo esto. Así que bueno, si alguno se quiere desmutear, lo puede hacer. Un minuto, les mando un cariño grande. Así, y algo... Porque yo no los puedo desmutear, me parece, ¿no? ¿Te puedo hacer una pregunta? A ver si los puedo desmutear. Ahí está Adela que te quiere hacer una pregunta. A ver, Adela. Muchísimas gracias, Felipe. Hola, Osvaldo. Acá estoy viendo algunos. Adela, qué lindo verte. ¿Dónde está? ¿La pregunta dónde está? Yo te la puedo hacer si quieres. Adela, ¿me haces una pregunta? No escucho. Sí, si se puede, te quisiera preguntar. Adela, ¿querés preguntarme algo? Sí, ¿me escuchas? ¿Sí me escuchas? Espera, no tenía el parlante. A ver. Dale, preguntamos. Perfecto. Es que siempre me ha intrigado cuando leo los salmos, si cuando el salmista se refiere al necio o al impío o al pecador, sí, también incluye a los miembros del pueblo judío que pecan o solo a los gentiles. No. Implica a todo aquel que peca. En realidad yo diría especialmente al pueblo judío. Al pueblo judío. Especialmente al pueblo judío. Ahora que estoy prendiendo el parlante acá para escuchar mejor. Espera un segundito. Entonces, especialmente también al pueblo judío, dices, ¿verdad? Exactamente. Perfecto. Con mayor responsabilidad. Te agradezco mucho, Felipe. No, al contrario. El pueblo judío, ahora escucha mejor. El pueblo judío, por supuesto que es responsable de sus propios actos. El que con quien pactó Dios, según la tradición judía, obviamente, es con el pueblo de Israel. Entonces, la tierra prometida era para el pueblo de Israel. Entonces, que estos vínculos de pacto se mantengan fluidos era muy importante para el tema del pueblo judío. Entonces, y cuando se habla de necios aquellos que dicen, no, Dios no actúa bien porque está permitiendo que los malvados prosperen. Entonces, esto que muchos forman teología, lo que están diciendo es que el pueblo judío, los que piensan así, no entienden la verdad de Dios. La verdad de Dios es que... Sí, a ver, no quiero mutearlos. Bajen los volúmenes, así podemos escuchar.
lo que dice, los impíos son aquellos que son insensatos porque acusan a Dios de no actuar de manera justa porque los malvados prosperan. Entonces, el Salmo trata de defender a Dios diciendo, no, tonto, no entendés, los malvados están prosperando, pero Dios los va a reventar al final. Entonces, hay una confianza de lo que el salmista dice para que Dios pueda de alguna manera entender. Entonces, cuando uno acusa a Dios de que no actúa correctamente, en realidad estaría no entendiendo el objetivo de Dios. ¿Alguien más? Muchísimas gracias, Felipe. Al contrario, un beso grande. Bueno, nuevamente, muchas gracias por acompañarme. Les mando, porque no veo que haya nadie más, les mando un cariño, cuídense mucho, abríguense y no se enfermen, por favor. Un gran cariño y nos estamos viendo en los cursos y en otros lados. Beso grande y hasta pronto. Chau, chau. Gracias. Al contrario, un gusto. Beso grande. Gracias.